Buenos días, señoritas, señoras, señores estudiantes. Bienvenidos al curso correspondiente a la materia de biología. Hoy día, sábado 8 de mayo 2021. Asignatura para segundo año de Bachillerato General Unificado, paralelo A, extensión Atuntaqui. Voy a tomarles lista y tendrán el tiempo suficiente para que puedan ustedes indicar su presencia. Señoritas, señoras y señores. Anchico Rubén. No está igual. Solamente tiene la prueba. 7. Cabascango Rosa. No está. 9. Cadena Nancy. Tampoco. 8. Camués Alex. Tampoco. 7. Casar María. Presente, Lice. 7. Chuquín María. Presente, Lice. 9. Enríquez Robert. Creo que va recién ingresando. 6. Gobeo Eric. Presente, Lice. 10. Y Chau Juan Pablo. Presente, Lice. 10. Limaico Miriam. Presente, Lice. 10. Nancy Cadena dice que también está entrando. López Marilyn. No está. 7. Lo único que tendría porque no tiene nada. Le ha faltado a todo. Maldonado Johnny. Presente, licenciado. 9. Moreno William. No está. Moreno William tiene 7. Naranjo Jessica. Presente, Lice. 9. Pujota Jonathan. Nada, me ha venido, no tiene nada de nada. Ramos Adriana. No está. 6. Ruiz Yanela. Presente, Lice. 8. Sánchez Jennifer. No está. 9. Presente, Lice. Por favor, tiene el tiempo suficiente. 9. Bisuete Adrián. Presente, Lice. 9. Yepe Yomaira. Presente, licenciado. 9. Los demás que acabaron de ingresar y no han escuchado, pues tendrán que ver el video para que sepan su nota. Bien, con referente entonces igual a Licenciado, disculpe para que me ponga la asistencia, Camués. los que estaban ingresando ya les puse la asistencia. Ya, gracias, Estaban licenciado. yendo y estaban ingresando. Bien, igualmente recordarles como en química, por favor, no hace falta el hecho de repetir, pero es importante. Próxima semana tendrán que rendir el examen del primer trimestre, tanto de química y biología, y estará abierto desde el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta el día sábado, hasta las 11 de la noche. Bien, revisar todo lo que hemos visto, incluidos los temas del día de hoy, estarán en los exámenes. Entonces, con esa indicación y como fechas atrás también se les ha dado también información de quienes han entregado trabajos, no entregado. Esta semana quizás algunos entregaron ya trabajos atrasados, se revisarán nuevamente y con eso se sacarán los promedios. De igual manera, ya se solicitará por parte de su tutor dirigente que ustedes envíen la autoevaluación sobre un punto. Quienes no tienen, tienen 0. Entonces, es responsabilidad completa. Es importante que conozcan sobre el particular. Y la próxima semana no hay clases, solamente es el examen. Nos queda clarito. Si alguien me envía, yo no contesto, porque no toman referencia de las explicaciones que se está desarrollando. Bien, vamos entonces a revisar
el tema de clase de esta semana, de la semana número 9. El tema se refiere a enfermedades hereditarias. Primero tenemos ahí en el libro y en la guía sobre los árboles genealógicos. ¿Qué es un árbol genealógico? No es otra cosa el armar usted la posibilidad de quiénes han sido sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera. Ese es un árbol genealógico. Armar de pronto el esquema de dónde viene usted, hasta lo que sea posible, imagínese. En el siguiente esquema vamos a aprender cómo elaborar árboles genealógicos en el caso del ser humano. Primero, aquí en el libro nos indica, se utilizan gráficos y colores para poder entenderlo directamente, es decir, simbologías. Por ejemplo, se utiliza un círculo para indicar que es mujer y un cuadrado para indicar que es hombre. Primera situación. Bien, debemos indicar el fenotipo de cada individuo para el carácter que estamos estudiando. No se olviden lo que es genotipo, información genética, fenotipo, lo que ya se le ve. De esa información genética, lo que ya se le ve. En caso de los alelos múltiples, anotamos el fenotipo directamente sobre los símbolos. Para el resto de los fenotipos, sombrearemos o no el símbolo dependiendo del fenotipo. Bueno, aquí está hablando una situación que podíamos trabajar en este caso. Fenotipo, color de ojos, color del cabello, la forma de las uñas, si son alargadas, cortas, el color de mi piel. Bueno, ese es el fenotipo que está ingresado. Eso ya lo explicamos ampliamente en clases anteriores. No me voy a detener en esto. Una pareja indicamos uniéndolos con una línea horizontal. Lógico, aquí ya sabemos que el círculo es una mujer y el cuadrado es un hombre. A los descendientes de una pareja dibujamos debajo de esta, ordenándoles de izquierda a derecha según la fecha de nacimiento. Entonces tenemos 1 y 2, miren lo que tenemos aquí, mujer y hombre, es la pareja. Y aquí tenemos bajo ellos, de izquierda a derecha, este sería el menor, este sería el del medio, ha tenido 3 hijos de esta pareja. Y además de esto, han sido, círculos, no se olviden que son mujeres, y uno, el último ha sido varón. Entonces ha habido 2 mujeres y un varón. Aquí esta mujer, la primera, ya se ha casado, aquí está con un varón. El del medio no se ha casado y el último varón ya se ha casado. Aquí está la mujer. Perfecto. Cada pila horizontal de individuos es una generación. Entonces, aquí está la primera generación, aquí está la segunda generación y aquí está la tercera generación. A eso se refiere. Entonces, tenemos mucha información importante. La primera es la generación parental y la anotamos con una P mayúscula. Los padres. Entonces, la primera generación, padres. Las siguientes generaciones anotamos con una F y un subíndice que indica el número de generación, la que separa el parental. Entonces, F1 sería generación 1 y F2 generación 2. Entonces, aquí están los papás y aquí estarían los nietos. Todos estos es generación 2. Perfecto. Y aquí colocamos características. Por ejemplo, si ubicamos con colores o dependiendo el genotipo, podríamos colocar que los dos tienen información genética similar en este caso. Pero el primer hijo, en este caso la hija mujer, no tiene la misma coloración que los papás. Entonces ese ha sido un carácter recesivo. Vamos a suponerle que es el color de los ojos. Misma situación con el segundo, con la segunda hija. Pero el tercero sí tiene la misma característica de los papás en cuanto a color. Entonces aquí podemos colocar si es color de los ojos, color de la piel, color del pelo, etcétera. Acá en cambio se une a otro que tiene esta coloración y el hijo le da coloración. Entonces aquí podemos hablar de carácter recesivo y dominante. Este está dominando. Aquí, en cambio, la esposa de este señor es el carácter dominante. ¿Por qué? Porque los hijos salen con el color, en este caso, que sería plomo claro, con relación al plomo oscuro que está aquí. Dependiendo qué tipo de carácter o carácter estamos revisando.
¿Y qué hijos ha tenido? Aquí tenemos una mujer y 2 hombres. Vean, esa es la situación. Entonces, en un árbol genealógico puedo yo utilizar gráficos, colores, letras, números, y que me van a ayudar a dar la información correspondiente de este árbol genealógico. Si nosotros tuviéramos tiempo y hiciéramos el árbol genealógico nuestro, desde nuestros abuelos, por ejemplo, poniendo las fotos, y podíamos tomar un carácter, el color de los ojos, o el color del cabello, a ver qué es lo que, nada más. Pero si quiere algunos caracteres, tomarle en cuenta color de ojos, color de la piel, color del pelo, etcétera, forma de las uñas. Igual aquí viene esta situación de enfermedades. Y ese es el tema del día de hoy. A continuación mostramos las características de otros caracteres hereditarios humanos relacionados con diversos trastornos. Enfermedad. Entonces, sí, usted si tiene una enfermedad puede transmitirle a su hijo. Es de carácter hereditario. Y eso puede estar, esa enfermedad, como este carácter dominante o carácter recesivo, dependiendo. Bien, tenemos el trastorno denominado anemia falciforme. Se describe, es un trastorno causado por una configuración tridimensional errónea de la hemoglobina. La hemoglobina está incluida en los glóbulos rojos o eritrocitos. Y justamente la falta de glóbulos rojos puede producir anemia y anemia falciforme. Perfecto. ¿Qué deforman los eritrocitos que se rompen en ocasión de anemia? Entonces, en vez de mantener los eritrocitos, se van rompiendo. Y el problema es de que como llevan ahí el color de a las personas se les ve pálidas. Esa es característica de la anemia. Los alelos tipo de herencia. El alelo normal es IBA. El alelo falciforme, HBS. Aquí están las letras que se utilizan médicamente. Son alelos codominantes, es decir, los dos van a estar. De pronto se aparecerá con uno y no con otro. Y llevarán como recesivo. Entonces depende en este caso. El albinismo. El albinismo es un tipo de situación en la que el ser humano no tiene la coloración de la piel. La coloración de la piel está dada justamente por una proteína que es la melanina que se encuentra en la piel. Mientras más proteína melanina tenemos, más oscura es la piel. Mientras menos tenemos, más clara es la piel. Vea, facilito. ¿Y para qué nos sirve la melanina? Esta melanina evita el daño de los rayos ultravioletas del sol. Entonces, aquellos que son más blancos se queman más fácilmente. Ahí está la característica. Y aquellos que tienen la piel más oscura, como de pronto los afroecuatorianos, los africanos, etcétera, aguantan mucho más al sol. El problema con el albinismo es que por situación genética no forman esa proteína. Y parece que fueran blancos, no son blancos, son incoloros, no tienen el color de la piel. Y el sol les acaba, les puede dañar, les puede producir hasta cáncer de la piel fácilmente. Lo que nosotros aguantamos, que sé yo, en la playa, estas personas tienen que andar. Aquí en la ciudad de Ibarra había una persona, habían dos realmente en un tiempo, 2 hermanos, pero últimamente veía, bueno, últimamente no he salido, hace un año, la última vez que le veía, un señor que es albino, que suele vender cosas o trabaja ahí como vendedor particular fuera del supermercado El Tía. Anda por el sector de la puerta principal del mercado Amazonas y del Tía. Sabe vender algunas cositas. Y el señor, la característica, él sabe teñirse el cabello. Suele ser el cabello sumamente claro por la melanina, falta de melanina, y su piel sumamente clara. Entonces, suele a veces pintarse el cabello oscuro, o utiliza muchas gorras, utiliza hoy muchas mascarillas, etcétera. Pero sabe estar siempre con problemas porque se le quema la piel porque está en la venta, pues ganándose su vida. Ahora, la característica del señor, para que se den cuenta, él es afrodescendiente, es decir, si decimos así vulgarmente o terriblemente, sería de color de piel negro, es afrodescendiente, pero la información genética ha hecho de que él no tenga esa coloración y no tenga melanina, y se le ve sumamente blanco, como Michael Jackson y más. Entonces, ese es el caso fundamental del albinismo. Consiste en la ausencia de melanina, el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello. Estas partes quedan despigmentadas y se produce una extrema sensibilidad a las radiaciones solares, lo que acabé de mencionar. En el cuanto a herencia, alelo normal es A, alelo albino es A minúscula, o sea, es recesivo, normal domina sobre el albino. Es decir,
Si alguien albino se casa con un normal, los hijos no van a tener problemas, pero van a llevar un carácter recesivo. Ese alelo, esa información genética puede aparecer con sus nietos, con sus bisnietos, porque va a estar inmerso en eso. La condrodiclistrofia, que es un tipo de enanismo, en este caso consistente en acortamiento de la longitud de las extremidades. Entonces, las extremidades no crecen, es un acortamiento, es un tipo de enanismo. Alelo normal C, alelo condrodistrofia, es C mayúscula, el condrodistrofia domina sobre el normal. Es decir, si una persona tiene esta malformación, va a tener sus hijos descendencia y los hijos van a presentar esto porque es dominante este carácter. Esta es la condrodistrofia. La fenilcetonuria deriva del error de la reacción de degradación del aminoácido feniluria. La acumulación de en el cerebro causa trastorno muy grave como el retraso mental. El alelo normal es F mayúscula, el alelo con esta dificultad es minúscula. El normal domina, es decir, los hijos saldrán casi normales, pero sus nietos podrían unirse con otros y podrían tener hijos con estos problemas. Entonces, esta es la idea de carácter hereditario y dominancia y los problemas, específicamente las enfermedades hereditarias. Para entenderlo un poco mejor, cuando alguien presenta, por ejemplo, alguna enfermedad un poco grave, como en este caso se le desarrolló cáncer en alguna parte, le hacen el historial médico, le preguntan, ¿tiene en su familia alguien con cáncer? Su papá, su mamá tuvieron cáncer, sus tíos, alguien en su familia. ¿Por qué? Porque en este caso el cáncer puede ser hereditario en el sentido de que es más propenso a desarrollar el cáncer. Por ejemplo, alguien que ha tenido cáncer a los pulmones, sus hijos pueden tener esa posibilidad. Alguien que fuma no desarrolla el cáncer a los pulmones porque no tienen esa situación, pero alguien que de pronto no fuma, es un fumador pasivo, está oliendo soles, puede producir cáncer a los pulmones porque tuvo esa información genética de alguien de su familia. Ese es el caso, y hay personas que han muerto con cáncer a los pulmones sin haber fumado nunca un cigarrillo en toda su vida, sino que fueron fumadores pasivos, es decir, que en el lugar que trabajaban, la gente fumaba ahí. Ese es el asunto y por qué también en el mundo y en el Ecuador se dispuso una ley de que en sitios cerrados, en sitios públicos, sobre todo cerrados, no puede fumarse. En especial en las instituciones que son del Estado, prohibido fumar. Y más aún ya en instituciones educativas donde están niños. Yo recuerdo cuando era estudiante de la escuela y mucho más del colegio y universidad, los profesores fumaban en el aula. Había algún profesor XYZ que llegaba un poquito tomado y le mandaba a un estudiante, dame comprando. En los bares vendían cigarrillos. ¿Recuerdan ustedes? Hasta cervezas vendían en algunos bares de colegios. Entonces, algunos profesores mandaban a comprar mentas y cigarrillos y pasaban fumando. Y a nosotros llevándonos. Hoy está completamente prohibido, al menos en instituciones educativas. Miren, un bar completamente prohibido, sustancias que de pronto pueden producir, en este caso, aumento de peso en los niños. No hay gaseosas, no hay papas fritas, no hay cosas que pueden causar daño. Peor, cigarrillos. O peor que en algún momento, como les acabo de mencionar, que vendían hasta cerveza. No pueden hacerlo. Eso, situaciones importantes después de todo este tiempo de investigación. La próxima semana, no se olviden, el examen quimestral estará abierto desde el día viernes a partir de las 9 de la mañana y podrán